Aquiles es uno de los héroes más famosos de la mitología, pero no todo en su historia brilla con luz propia. Hoy no vamos a hablar del guerrero invencible, sino del hombre lleno de orgullo, ira y decisiones oscuras. Bienvenidos al lado más humano y más oscuro del mito. Fue el guerrero más temido de la mitología griega. El hijo de una diosa, invencible en combate, rápido como el viento, con un destino escrito en los hilos del propio destino. Pero Aquiles no fue solo fuerza, honor y gloria. Bajo el brillo de su armadura se ocultaba un alma desgarrada por el orgullo, por la ira y por el dolor. Hoy no hablaremos del Aquiles que vencía ejércitos, sino del Aquiles que fue capaz de condenar a sus propios compañeros por una ofensa personal. Del hombre que arrastró el cadáver de su enemigo durante días, movido por el odio. Esta es la historia del lado oscuro del mayor héroe griego. Esta es la historia de Aquiles, el hombre que mataba por orgullo. Aquiles nació con la gloria grabada en los huesos. Hijo de la diosa marina Tetis y del mortal Peleo, rey de los Mirmidones, su existencia fue el resultado de una unión forzada por los dioses. Tetis, inmortal y poderosa, no deseaba casarse con un hombre, pero fue obligada por Zeus y Poseidón, que temían una antigua profecía, que el hijo de Tetis sería más poderoso que su padre. Ninguno de los dioses quiso arriesgarse, y fue Peleo quien terminó desposándola. Desde el primer momento, Tetis supo que su hijo estaría marcado por el destino. Las Moiras, las diosas del destino, revelaron que Aquiles tendría dos caminos: una vida larga, tranquila, sin gloria, o una vida breve, repleta de honor y fama, pero terminada en la juventud. Tetis, temiendo perderlo, intentó hacerlo invulnerable. Lo sumergió en las oscuras aguas del río Estigia, el mismo río que separa el mundo de los vivos del de los muertos. El agua le otorgaría la invulnerabilidad de los dioses, pero al sostenerlo por el talón, ese único punto de su cuerpo no fue tocado por el río. Y en ese detalle, aparentemente insignificante, estaba escondido su final. Aquiles creció sabiendo quién era. Sabía que no era como los demás. Y con el tiempo, también supo cuál era su destino. Algunos dicen que fue el propio Quirón, su maestro centauro, quien le explicó la profecía. Otros aseguran que fue su madre, incapaz de ocultarle la verdad. Lo cierto es que Aquiles eligió el camino del héroe, eligió la muerte, pero también eligió la eternidad. Aquiles creció apartado del mundo. Fue entregado al centauro Quirón, maestro de héroes, para que lo instruyera en las artes del combate, la medicina, la música y la sabiduría. En el monte Pelión, lejos de los hombres, aprendió a dominar la lanza, a correr más veloz que cualquier guerrero, a cazar y a sanar. Quirón no solo lo entrenó, lo moldeó, lo preparó para un destino del que no podía escapar. Cuando alcanzó la juventud, Aquiles ya era temido por su reputación. Su madre, aún empeñada en evitar su muerte, intentó esconderlo en la corte de Esciros, disfrazado de mujer entre las hijas del rey Licomedes. Pero el destino, como siempre, lo encontró. Ulises, enviado a reunir a los mejores guerreros para la guerra de Troya, descubrió su paradero con una estratagema. Ofreció regalos a las mujeres del palacio, entre ellos armas. Solo uno mostró interés por la lanza. Solo uno reaccionó al sonido del combate. Aquiles fue desenmascarado. Entonces tomó su decisión definitiva. Marchó a la guerra. No lo hacía por Helena, la reina raptada por París. No lo hacía por Menelao ni por Agamenón. Lo hacía por su nombre, por su leyenda, por dejar una huella que ningún dios pudiera borrar. Durante la guerra de Troya, Aquiles se convirtió en el arma más temida de los griegos. Nadie podía igualar su velocidad ni su fuerza. Cada enemigo que se cruzaba en su camino caía. Pero lo que realmente marcó la oscuridad de Aquiles no fue su poder, sino su orgullo. Pero no todo era gloria para los griegos. La guerra, que parecía inclinarse a su favor, comenzó a volverse en su contra. La tensión crecía dentro del propio campamento.
Las victorias se pagaban caras. Los dioses comenzaban a volverse caprichosos, y la unidad entre los líderes griegos empezaba a resquebrajarse. Fue entonces cuando ocurrió la ruptura. Todo comenzó tras una de las tantas conquistas griegas. Agamenón, líder del ejército, tomó como botín a Criseida, hija de un sacerdote de Apolo. Cuando su padre vino a rescatarla con un generoso rescate, Agamenón lo rechazó y lo humilló públicamente. Apolo, ofendido, desató su ira. Una peste cayó sobre los griegos. Los soldados morían uno tras otro, y el ambiente se volvió insoportable. Aquiles, preocupado por su ejército y enfrentado moralmente a la arrogancia de Agamenón, habló en la asamblea y exigió que devolviera a la joven para apaciguar al dios. Agamenón cedió, pero su orgullo no le permitió irse sin cobrarse algo a cambio. Arrebató a Aquiles su propio botín de guerra, Briseida. Aquiles, ofendido, humillado y furioso, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la guerra. Se retiró del combate. Y con él se retiró la esperanza de los griegos. Durante días, tal vez semanas, Aquiles permaneció encerrado en su tienda, sabiendo que sus compañeros morían sin su ayuda. Sabía que era el único capaz de cambiar el curso de la batalla, pero no lo hizo. No por estrategia, no por temor, sino por orgullo. Patroclo desobedeció y cayó bajo la lanza de Héctor, el mayor héroe troyano. La muerte de Patroclo destrozó a Aquiles. El dolor se convirtió en furia, el luto en sed de sangre, y su regreso al campo de batalla fue como el despertar de una bestia dormida. No volvió como un salvador, volvió como un vengador. Buscó a Héctor sin descanso, y cuando lo encontró, el combate fue brutal. Héctor luchó con honor sabiendo que no podía vencer, pero Aquiles ya no era un guerrero. Era la encarnación de la ira. Lo mató sin piedad. Y no se detuvo ahí. Ató el cuerpo de Héctor a su carro. Lo arrastró alrededor de las murallas de Troya una y otra vez, durante varios días. El héroe troyano, respetado incluso por sus enemigos, fue convertido en un trofeo de odio, en una advertencia, en una venganza sin alma. Ni siquiera la súplica del rey Príamo, padre de Héctor, logró ablandarlo al principio. Tuvo que ver en sus ojos el reflejo del sufrimiento propio. Solo entonces, cuando el dolor ajeno le recordó el suyo, accedió a devolver el cuerpo. Fue ese acto, y no sus hazañas en batalla, lo que mostró por un instante al hombre detrás del mito, al ser humano capaz de sentir compasión, aunque solo fuera al final. Aquiles murió poco después. Fue Paris, el príncipe troyano, quien disparó la flecha. Pero no lo hizo solo. El dios Apolo, aún profundamente resentido por la humillación que sufrió su sacerdote, cuando Agamenón se negó a liberar a su hija, Criseida, guió su trayectoria directamente al talón del héroe. Porque Aquiles no murió solo por una flecha. Murió mucho antes, cuando eligió el rencor sobre la razón, la venganza sobre la misericordia, el ego sobre todo lo demás. Y así, bajo su fama inmortal, se esconde una verdad incómoda. El mayor héroe griego también fue quizás su hombre más peligroso. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete para no perderte los siguientes. ¿Te interesa este tipo de contenido? ¿Quieres que sigamos explorando a otros héroes? Déjamelo en los comentarios.